Es momento de hablar sobre feminismo popular con Jorgelina Turdo. Salvajes lirios, blancas nuestras penas, perfumadas azucenas, pureza y amor, campos de amapola, fuego en nuestra. Estamos en modo random, bailando, y le damos la bienvenida a Jorgelina Turdo, que está desde la República Separatista del Sur. Bienvenida. Hola, bienvenida, Jor. ¿Cómo están? Ahí Acá estoy. ¿De qué vamos a charlar este lunes lluvioso? Bueno, estoy muy contenta de poder traerles este informe porque, bueno, la semana pasada seguramente han visto en redes sociales y bueno, se ha armado un revuelo. Yo no tenía ganas de traer específicamente esa situación de la televisión argentina. Pero creo que puedo imaginar por dónde vas. Claro, pero me parece interesante poder, bueno, compartirles hoy este informe que tiene que ver con el transfeminismo y la discusión que se arma alrededor, o digamos las críticas, totalmente de acuerdo con esas críticas contra Amalia Granata, en un programa de Carmen Barbieri, donde, bueno, hablaron de manera ignorante, vamos a ponerlo en esos términos, sobre el colectivo LGTBIQ+, y bueno, hubo como mucho revuelo. Lamentablemente una de ellas es funcionaria, que estamos hablando de Amalia Granata, en la que, bueno, hablaba de no era necesario el cupo laboral trans. Sí, habló sobre que tienen las personas trans tienen un montón de privilegios, lo cual no es real, digamos, partiendo de esa base. Y además fue muy agresiva. Carmen Barbieri también fue agresiva, ¿no? Porque asintiendo, ¿no? Las aberraciones que decía Amalia Granata, una persona que está en estos momentos ejerciendo como diputada de la Nación. Nada, la verdad que es muy avergonzante, aberrante, indignante, todo lo que termine en ante, que si ustedes se imaginen, aparece por Discurso la cabeza. Discurso de odio, ¿no? Discurso de odio, transodiante, por supuesto, sí. Y ahí está el tema, que me parece que más allá de darle minutos de radio, televisión o lo que sea a estas dos personas sobre sus dichos, me parece interesante, como siempre proponemos en este espacio, poder brindar información, herramientas y lugares donde poder informarse mejor, ¿no? De otra manera, con datos, con estadísticas, con investigaciones serias. Y en este caso les voy a hablar sobre la organización Sentido. Para quienes quieran googlearlo ya, Sentido es con doble I, sentido.com, es un medio de comunicación digital independiente de Colombia, que bueno, que también el objetivo principal es contribuir a la disminución de prejuicios y discriminación de las personas del colectivo LGTBIQ+, y mediante el ejercicio de un periodismo creativo, dicen en su página, y a profundidad, con investigación y producción de conocimiento. Y vamos a charlar sobre estos hallazgos, sobre qué es el transfeminismo, con quien forma parte del equipo investigador, Andrea Domínguez, que creo que ya está en línea. Así que, si les parece, la saludamos y, bueno, que nos cuente un poco de qué se trata este informe. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, Andrea. Hola, ¿cómo están? Ahora sí los oigo. Esta iniciativa sale porque nos empezamos a dar cuenta de que aumentaban los ataques transfeministas, las posturas como agresivas contra las personas transgénero y en particular contra las mujeres transgénero, y que esos ataques también venían muchas veces de sectores feministas. Entonces surge esta idea de decir, bueno, investiguemos un poco qué es el transfeminismo, por qué hay esta resistencia y cómo afecta esto al feminismo, pero limitémoslo a América Latina, porque pues en Europa y en Estados Unidos hay mucho más, digamos, claridad de en qué están esos movimientos allá. Entonces, sí, con apoyo de una organización alemana que se llama Heinrich Böll, hicimos esta investigación, es un mapeo básicamente, llamamos a una cantidad de personas en América Latina en diferentes áreas para que nos contaran
para ellas qué es el transfeminismo, por qué les sirve o no les sirve este concepto, cuáles son las prioridades que enfrentan como movimiento y como individuos, y a partir de ahí armamos este informe, pues que ofrece, como les decía, un mapeo de en qué estamos en transfeminismos en América Latina. Bueno, como primera pregunta, definamos qué es el transfeminismo, cómo se cómo se entiende esta práctica o este término, mejor dicho. Pues el transfeminismo es una corriente dentro del feminismo, es una corriente que se centra en las voces y en las experiencias de las mujeres trans y travestis. Y pues como su palabra, como lo indica la palabra trans y feminismo, pues formada de esto, de trans, de atravesar, de cambio, de transición y feminismo. Nosotros encontramos que había como diferentes definiciones y particularidades porque cada región tiene sus necesidades y viene de una historia particular. Entonces, pero digamos que en síntesis es eso, es una vertiente dentro del feminismo que busca la liberación de las mujeres trans y travestis, pero que no es exclusiva de ellas esa lucha, sino que al contrario, el transfeminismo es importante para el feminismo en general, y es una herramienta de cambio importante para todo el feminismo porque está, digamos, luchando contra las mismas estructuras pues que el resto del feminismo, ¿no? Que son el sexismo y una otra cantidad de cuestiones que nos afectan a todas. Bien, ¿y cuáles son los principales, digamos, puntos que ustedes pudieron desarrollar en la investigación o las conclusiones que han sacado en realidad en relación a esto de cuál es la situación de los transfeminismos en América Latina? Uh-huh. Pues nos dimos cuenta que hay una situación muy grave y muy precaria, casi digamos, de amenaza existencial en dos aspectos. Un aspecto como el de subsistencia económica, tanto de las organizaciones transfeministas como de los individuos transfeministas. Entonces se necesita como muchos recursos para poder impulsar proyectos y programas, pero pues digamos la amenaza física es patente en todas partes. América Latina es una de las regiones en las que más son asesinadas personas trans y específicamente mujeres trans. Entonces pues como que hay una urgencia muy grande por proteger estas vidas y pues esta protección atraviesa o pasa por recoger también más recursos para la subsistencia. Y una cosita que se me olvidó mencionar que es muy importante y es que nosotros estamos hablando siempre de mujeres trans y travestis, porque en América Latina el término travesti cobra una importancia muy grande, es un sujeto político, es una subversión de este pues, concepto de travesti que en otros lugares y en otros sentidos implica solamente esta situación de cambio de aspecto, ¿no? Las mujeres transgénero, muchas que se denominan a sí mismas travestis, están digamos que retomando este término y dándole la vuelta, un término que es peyorativo, pues asumiéndolo como una identidad política para defender su agenda. Claro, la máxima exponente de nuestro país, Luana Berkins, hablando de la identidad política que tiene este término. Exactamente, y de hecho nosotros en nuestro informe nos nutrimos muchísimo de ella, de Marlene Guayar, de otras personas argentinas que han pues como abierto mucho el camino en el tema epistemológico, y eso es otra cosa que encontramos, digamos, en distintas regiones hay distintas prioridades y posibilidades. En Argentina hay un trabajo pues también de base muy fuerte, pero también académico. En Brasil pasa un poco eso también. Entre paréntesis les digo, el informe está en inglés, portugués y español, pero digamos en América Central hay países como Honduras y Nicaragua donde la prioridad es otra, es casi que subsistencia, sobrevivencia, porque hay una violencia muy, muy fuerte y muy cotidiana, entonces como que esos espacios académicos no son tan sólidos, aunque hay una producción de conocimiento, pero que es más informal, ¿no? Bien. Andrea, nosotros siempre queremos brindar en este espacio, bueno, herramientas, conocimiento, información, y vos hablabas del sexismo, y por qué podemos relacionar el sexismo con la transfobia. Hablemos de esos términos como para ir desarmando de qué estamos hablando. Claro que sí. Pues fíjense que cuando uno habla de sexismo, está hablando de todas esas discriminaciones que las mujeres se encuentran en el día a día por el hecho de ser mujeres, o sea, por su género. Entonces, dificultades para acceder a trabajos o malos salarios, realizando el mismo trabajo que un hombre,
o malos tratos, o digamos, actitudes violentas que también son como el origen de los feminicidios, ¿no? Porque está muy arraigado en el comportamiento y en actitudes machistas que ven a la mujer como un objeto o como algo que se puede dominar y que se tiene que dominar y que tiene que obedecer a ciertas cosas. Bueno, lo mismo pasa con las mujeres transgénero. Digamos, es la misma estructura machista que está no en contra solo de la mujer, sino en contra de lo que es femenino, ¿no? Y las mujeres trans también encarnan lo femenino, no exclusivamente, pero también encarnan lo femenino. Entonces también se ven enfrentadas contra todas esas violencias machistas y sexistas. Podemos hablar entonces también de algunos grupos que son trans excluyentes o trans odio y que también están dentro de los feminismos o del feminismo. Claro, hay sectores dentro del feminismo que son se denominan feminismo crítico de género, ¿no? Que están diciendo este transfeminismo está borrándonos. Eso es lo que ellas llaman el borrado de las mujeres. Nos están borrando porque están desconociendo nuestra lucha feminista y entonces ahora no nos van a poder reconocer ciertas ganancias porque entonces quiénes son las mujeres y las transfeministas están tratando de eliminar la categoría mujer. Y lo que nosotros encontramos en esta investigación es que nadie está tratando de borrar la categoría mujer. La categoría mujer está ahí y es útil para muchas luchas y muchos cambios se han hecho legislativos y sociales y culturales se han hecho a partir de esa categoría que no va a dejar de existir, pero las transfeministas lo que están diciendo es nosotros padecemos los mismos tipos de violencia y estamos combatiendo los mismos tipos de discriminaciones. Entonces existen otras categorías que no es mujer, pero que es mujer transfeminista o mujer transgénero o travesti, ¿cierto? O persona no binaria. Bueno, no se limita solamente a las mujeres trans, pero es un poco como, ese es como el debate entre una especie como de purismo de ciertos sectores del feminismo, sobre todo en España y en algunos lugares de Estados Unidos, y esta visión más amplia de decir, no, en el feminismo cabemos todos porque es que todos estamos en la misma lucha contra unas mismas estructuras que son patriarcales y que son excluyentes de todo lo que no sea binario, ¿cierto? Y que no esté como enmarcado en ciertas normas preestablecidas, pues que desde la colonia. También tenemos que ver que comienzan a crecer los grupos conservadores y que están relacionados con este discurso crítico de género. Eso es lo que ustedes han podido también observar en este informe. Sí, exactamente. Hay un crecimiento de estos grupos conservadores y esto lo podemos ver en las elecciones políticas de todo el mundo casi, ¿no? Pero digamos, hablando de América Latina, podemos ver que grupos hay de todo también, o sea, hay grupos conservadores y hay grupos religiosos. Por ejemplo, hay grupos religiosos muy abiertos y aliados del feminismo y del transfeminismo, y hay grupos conservadores no aliados, directamente digamos enemigos desde el punto de vista de ellos contra pues todo lo que cuestione este orden establecido y que viene pues muy dictado por la religión católica y pues por nuestra tradición judeocristiana. Pero sí, lo vemos en las elecciones, en las arenas políticas, lo vemos en Perú, lo hemos visto en Colombia, lo vimos también en Chile un poco, en Brasil muchísimo, ¿no? Durante la elección de Bolsonaro. Sí. Eso se vio un montón, porque entonces hubo un cierto pánico de los electores más conservadores y sobre todo grupos evangélicos más radicales, de decir, esta agenda toda lo que quiere es imponernos una destrucción de nuestros valores, y entonces se instrumentalizan como estos temas para ganar votos, y se simplifica mucho el discurso, ¿no? Se simplifica mucho en que si estamos hablando de transfeminismo, entonces porque estamos borrando las mujeres. O, por decir algo, si queremos hablar de educación sexual con enfoque de género y con que se toque el tema de la diversidad sexual, entonces es porque vamos a enseñarles a los niños a ser homosexuales o a ser transgénero. Entonces como que se simplifica el discurso
y se politiza también, que no es bueno para nadie, no es bueno para la democracia, básicamente. Claro, Andrea, y a nivel políticas públicas, ¿no? Para los colectivos travestis trans, ¿cómo estamos en América Latina? ¿Qué países están por ahí un poco más acompañando estas necesidades y qué países están más complicados? Bueno, ustedes saben que ustedes están adelante. En Argentina hay un faro, ¿no? Para el resto de países. En ese sentido, hay pues ley de identidad, hay ley de equidad, hay ley de cuotas, es decir, hay una cantidad de posibilidades más grande, si bien aún puede ser no suficiente. Hay una búsqueda que está un poco más avanzada. En muchos países ya hay leyes de identidad trans, digamos, de que uno se pueda simplemente ir a poner en su documento de identidad. Yo me cambio mi nombre y ya, no tengo que llevar un certificado médico que diga que sí, que alguien le está diciendo que sí, está bien, ella se puede llamar ella y no él. Pero estamos más sin tantas herramientas, más en países de Centroamérica y el Caribe, sobre todo pues Honduras, Nicaragua, El Salvador, islas del Caribe también. Pues hay distintos niveles, pero no estamos lejos de tener como una legislación así regional, sólida, que realmente pues sirva lo suficiente para enfrentar los problemas que estamos teniendo. Brasil tiene algunas leyes que son buenas también, pero bueno, no leyes, pronunciamientos que han venido más del sistema judicial. Eso es lo que pasa, más que nada. Digamos, en Argentina se han logrado hacer ciertos trámites por el legislativo, pero en Colombia ha habido avances, pero los avances que ha habido en Colombia, importantes en varios aspectos que tienen que ver con estos temas, han sido a través de la Corte Constitucional. En Brasil han sido pues como decisiones de la Corte del Supremo Tribunal de Justicia, y así, ¿no? Entonces, no son leyes todavía llevadas a través de un consenso legislativo, que es una diferencia grande. Bien, estamos hablando con Andrea Domínguez, ella es de la organización Sentidos colombiana, y estamos hablando de este informe que es Transfeminismos en América Latina, resumen de hallazgos, y en la parte de estrategias me interesaba hacer foco. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes proponen en este informe o que han visto con posibilidades para el transfeminismo, para que avance, para que se difunda y para que, bueno, evolucione en nuestra Latinoamérica? Pues nosotras nos dedicamos como a investigar qué estrategias han asumido las personas transfeministas en la región, más que proponerlas nosotros. Bien. Porque nuestro grupo era pues muy diverso. Lo que hicimos fue, bueno, qué estrategias están, además de toda esta problemática que tienen, qué están haciendo y qué está funcionando bien. Entonces vimos cosas súper chéveres, súper interesantes, como el arte, por ejemplo, como activismo y autosanación. Mucha gente que está haciendo arte y que a través del arte está llegando a un público más grande, ¿no? Como desmitificar eso que entonces una persona transgénero está como en un lugar muy periférico y no podemos llegar a ella, o la vemos en las noticias. No, arte. Obviamente el tema de la política ha sido un camino muy importante de empoderamiento y de transformación social. Hemos visto más que nunca en los últimos años, a pesar de esta avanzada como ultraconservadora, hemos visto a la vez cada vez más candidatas y candidates no binarios y entre ellos personas trans, mujeres trans, y han sido elegidas. Entonces, por ejemplo, en Brasil tenemos personas que son súper activas, como Erika Hilton, como Beyoncé Lima, una persona transgénero también en el legislativo en Venezuela, en Ecuador. Entonces empieza a haber más participación y eso ha sido muy importante. Y bueno, por último también como llevando en alto esta frase famosa de lo personal es político, muchas personas han hecho de su actuar diario y por ejemplo, de sus redes sociales un hecho político constante. Entonces la gente narra sus vidas a través de las redes sociales y las mujeres trans la están narrando ya por primera vez como ellas la quieren narrar, no como otros queremos narrarla o como lo vemos desde otro punto de vista. Entonces la gente está contando su historia, está mostrando
cómo es su vida, está mostrando cómo es ser una mamá trans, está mostrando cómo es ser una maquilladora trans, está mostrando cómo es ser en el día a día una activista. Entonces creo que esos son discursos muy poderosos, más que de pronto luchar directamente o contestar a los ataques, que es algo que no lo vi tan patente como en esto que investigamos, sino que la gente dice, no, vamos a mostrar lo que estamos haciendo, y eso ha sido muy eficiente. Bueno, por ejemplo, a esta concejala de Sao Paulo que les mencionaba, que es Erika Hilton, le han llegado muchísimas amenazas, y yo le decía, ¿cómo haces tú? Y me decía, yo a todo el mundo que me amenaza, lo proceso ante la justicia. Decía, ella no es que se quede callada recibiendo todo esto. Bien. Pone las denuncias, pero no se centra en eso. Está trabajando en su cuestión y haciendo y mostrando lo que está haciendo. Bueno, qué importante entonces esto, ¿no? Las redes y visibilizar mucho lo que es la vida de quienes, bueno, forman los transfeminismos. Pensaba también en el rol de los medios de comunicación, los tradicionales, que todavía, por lo menos acá en Argentina, atrasan, digamos, en algunos algunos programas y algunas personas que todavía están al frente de esos programas, ¿no? Y a la vez también hay una resistencia por parte de algunas compañeras trans que están en los medios de comunicación y que también aprovechan esos espacios, pienso, Jorge, para, bueno, desmentir también toda esta otra cuestión. Así que hay dentro de la misma batalla cultural que tratamos de dar todos los días, también se está dando, porque pensaba, ¿no? Un ejemplo claro, que lo hablábamos al principio, fue lo de Amalia Granata, Carmen Barbieri, diciendo atrocidades sobre el colectivo LGTB. Y, por ejemplo, por otro lado, tenemos una Flor de la B que más o menos empezó a tener otro discurso, empezó a pararse desde otro lugar, ¿no?, dentro de los medios de comunicación, y eso también está bueno marcarlo, porque, bueno, hay una resistencia. Antes alguien decía una atrocidad y no había derecho a réplica. Bueno, hoy me parece que eso está pasando y también está bueno que suceda. Frente a eso que decían ustedes sobre los medios convencionales, eso es impresionante cómo no están preparados todavía y cómo todavía, por ejemplo, cuando hay una víctima de un transfeminicidio, son revictimizantes. Entonces, no son capaces. Por ejemplo, esto ocurrió en Colombia hace poquito, que hubo un crimen contra una mujer trans, un asesinato. Ella iba con su compañero y los medios lo reportaron con su nombre, digamos, que le pusieron sus papás, no con el nombre que ella se había puesto. Y cosas así muy burdas ya, como para estas alturas del partido estar hablando de eso. Tengo que aclararlo. Pero sí, exacto. Bueno, Andrea, te súper agradecemos esta comunicación. También recomendamos que entren a la web de sentido.com. Ahí está el informe completo, que realmente es muy detallado y me encanta también la estética que le han dado, la información obviamente que tiene. Y bueno, que haya estos materiales para poder conocer y para poder difundir lo importante que es, visibilizar el colectivo LGTBI y también los feminismos que van avanzando también de acuerdo al avance de la sociedad y de lo que nosotras queremos como lucha principal, que es la igualdad de derechos, ¿no? Muchas gracias por invitarme y también muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen en Argentina, que muchas veces nos inspira mucho a nivel regional. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Contacto. Bueno, que estén bien. Bueno, Jorge, ahí estamos. La verdad que muy hermoso el informe, muy interesante también. Ahí lo estoy viendo, la estética que tiene es maravillosa. Sí. Y recomiendo mucho la página, porque no solamente tienen este informe, sino que hablan sobre religión, sobre feminismos, educación, ciudadanía y derechos, bueno, todo lo que es el mundo LGTBIQ+, y es interesante porque tiene como muchos recursos para quienes se interesen por esta temática, y me parecía también importante traerlo a modo random. Bien, gran columna hoy de la compañera Jorgelina Turdo, hablando sobre los transfeminismos de América Latina, importantísimo. Bien, vamos a escuchar un estándar de jazz que se llama Blue and Sentimental, en este caso en la voz de Lauryn Hunter.
Blue and sentimental, my dreams are blue dreams, just won't come true dreams I find. Blue and sentimental, I can't forget you, my heart won't let you out of my mind. It rains all the time since you said goodbye. The skies and my eyes and my heart all cry. Blue and sentimental, if you don't want me, why do you haunt me?